11 de la mañana con 14 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Nos vamos al departamento de Salto y nos vamos a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. En el departamento de Salto está Doris Correa, en la ciudad de Concordia está Flavia Porta. Les damos la bienvenida, los buenos días. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Con mucho gusto. Flavia, buen día. Y a su audiencia. ¿Qué tal? Bueno, bien, gracias. Doris y Flavia son integrantes del Grupo Puente, que está integrado por uruguayos y argentinos de Salto y de Concordia, respectivamente, con vínculos familiares, laborales o de estudio en ambas ciudades. Estuvieron varados durante unos cuantos días hasta que finalmente el gobierno argentino ayer autorizó la apertura del paso de fronteras que une a ambas ciudades. Y dice, podrán ingresar a la República Argentina las personas de nacionalidad argentina residentes en el país y ciudadanos uruguayos que hayan permanecido allí, en Uruguay, durante los 14 días previos al ingreso al territorio nacional. Esto es lo que dice la información del gobierno argentino, que considera al puente Concordia-Salto dentro de los corredores seguros que tiene. Les quería preguntar, bueno, esta situación de alguna manera se descomprimió, obviamente es una línea el tener ese paso abierto. Bueno, ahí Doris me está diciendo que no, por eso les quiero dar la palabra para que nos expliquen cuál es la situación que están viviendo. Bueno, primero aclarar que en realidad no es que estuvimos varados varios días, porque eso es la situación, podría decirse, de alguien que salió de viaje y después no pudo reingresar. Nosotros tenemos una vida binacional. Vamos y venimos, algunos incluso todos los días, por el puente, íbamos y veníamos todos los días o con mucha frecuencia por el puente, justamente porque, por ejemplo, alguien que vive en Salto y trabaja en Concordia necesita ir y venir, o al revés. Entonces, no es que estás varado, es que necesitas ir y venir, y eso no es de unos días. Eso comenzó en marzo del 2020, cuando Argentina cerró totalmente sus fronteras. ¿Tá? Si bien ahora abrieron el puente de Salto como una prueba piloto, el puente de Salto Concordia, el que está sobre la represa nuestra, sigue sin ser viable el traslado nuestro, porque no es el que dice, bueno, qué bueno, me voy a pagar una excursión y me voy de viaje, no sé, a Bariloche. Bueno, ya sabe que va a tener que tener algún costo extra por este tema de la pandemia, pero nosotros necesitamos ir y venir todos los días. Entonces, no solo no hay bolsillo que aguante, no hay nariz que aguante. ¿Es así o no, Flavia? Exactamente, sí. Como les cuenta Doris, la verdad que esto ha sido una lucha muy larga. Bueno, en muchos de nuestros casos hemos pasado muchísimo tiempo sin volver a familiares de nuestra familia más cercana, familiares directos. En algunos casos también con tremendas dificultades de salud, ¿no es cierto? No cuestiones vinculadas a COVID, cuestiones vinculadas a la vida normal de las personas que han puesto en riesgo sus fuentes de trabajo, porque justamente vivían de un lado y tenían su fuente laboral del otro. La verdad que el paso de Salto Grande es un paso muy asiduo, o sea, con mucha frecuencia la gente tranquilamente por la mañana se iba a trabajar a la ciudad de Salto y a última hora de la tarde volvía de su trabajo. Es un viaje que nos lleva apenas unos 30, 40 minutos contando el trámite que se hacía antes de la pandemia en migraciones. También nos ha pasado de gente muy mayor que tiene su cobro de haberes en una ciudad, pero por determinados motivos está viviendo en la ciudad de enfrente, por ejemplo en Concordia, y que no han tenido forma de ir a cobrar sus haberes a Salto, porque la propuesta que hubo durante mucho tiempo cuando se comenzaron a abrir las fronteras muy de a poco aquí en Argentina, fue un regreso. Para regresar a la ciudad de Salto, o sea, desde Salto hacia Concordia, estos pocos kilómetros que tenemos, unos 30, hacerlo yendo hasta Montevideo, tomando buquebús, y luego desde Buenos Aires hacer de vuelta los 500 kilómetros hacia Concordia, con un costo altísimo, con un riesgo sanitario altísimo. Hoy esa parte, digamos, en algo
volvió a retomarse por acá por el puente. Consideramos que muy tarde, digamos, porque hemos estado expuestos muchísimo los que nos tocó viajar por cuestiones de salud muy graves, de algunos familiares o del trabajo, a todo ese viaje que hacíamos en un colectivo que primero tenía aforo, luego no, en un barco con muchísima gente. Bueno, y luego regresando a Concordia. Claro, o sea, el barco de Buquebús admite un cupo altísimo, alrededor de 2.000, pero seguro 500 con el aforo habían, y bueno, y hemos tenido que estar expuestos a esto porque se consideraba más seguro hacer ese recorrido que permitirnos pasar con el auto propio, con el hisopado y todas las declaraciones y todos los requisitos, a través de Salto Grande hacia Concordia. Bueno, en ese punto algo ha mejorado porque podemos regresar por Salto Grande. Ahora, el costo sigue siendo muy alto y esto hace de que deje a muchísima gente afuera, justamente muchos de nosotros, de la gente del grupo, que no pueden afrontar esos costos. Por ejemplo, si trabajan durante la semana acá o necesitan venir 3 veces por trabajo, los hisopados, en el caso de Uruguay, ustedes sabrán que están alrededor de un precio de $100, al menos en la ciudad de Salto esos son los costos, que justamente para quienes estamos de este lado, y bueno, tenemos una situación desfavorable cambiaria, resulta altísimo, impagable. Además de también esta cuestión que mencionaba Doris, de que es una exageración con esta situación sanitaria de hoy, donde las cosas han mejorado muchísimo, donde la mayoría tenemos doble vacunación, en el caso de algunos en Uruguay, 3 vacunas, no justifica que tengamos que pagar ese costo altísimo de tantos hisopados. No sé si me explico. Sí, está clarísimo. Además otra cosa, lo que nosotros pudimos comprobar también es que todo esto de los hisopados al final termina resultando un negocio. ¿Por qué? Porque en Salto, como dice Flavia, sale $100. En Argentina, en Concordia, sale 30. Si todos son elementos importados, ¿por qué hay diferencia de precio? En Montevideo sale 2.500 pesos uruguayos. Buquebús te vende el pasaje con el hisopado incluido. Sí o sí tenías que hacerte el hisopado de ellos, que además el resultado te lo daban arriba del barco por un altavoz. Es así, porque tenemos compañeros que les pasó eso y es una situación horrible esa también. Bueno, te vendía el pasaje, te sigue vendiendo, y eso tenía un costo de unos 9.000 pesos, 8, dependiendo un poco de la fecha, si era vacaciones o no, hasta eso. Doris, hasta eso. ¿Qué? Bastante desagradable eso de anunciar por altoparlante en el Sí, barco. horrible. Si uno es positivo o horrible. no, la verdad que caso, muy poca ética. Pero ¿qué mirá, pasa si decían, Doris? Otro detalle que quiero agregar. Sí. Entre 8 y 9.000 pesos Buquebús, unos $200, el pasaje con el hisopado. Cuando habilitaron Colonia Express en septiembre, fines de septiembre, resulta que Colonia Express te cobra el mismo pasaje con el mismo hisopado, te lo cobra 3.500 pesos uruguayos. Hay una diferencia de entre 4 y 5.000 pesos. ¿Por qué? Si ir desde de Montevideo a Colonia, te tomás un ómnibus, en caso que no tengas auto, te tomás un ómnibus y saldrá 1.000 pesos el pasaje, cuando mucho. Entonces, es un negociado para algunas personas. Claro, no, nosotros lo que entendemos quedamos en el medio. Que quedamos en el medio de una situación que sabemos que ha pasado en todos los países, de que han habido cuestiones operativas que no han sido favorables para las personas, para la vida de las personas, para las cuestiones más importantes, ¿no es cierto? Y bueno, ahora nos pasa de que de algún modo esta cuestión de los costos altos que estuvieron sucediendo en ese viaje que había que hacer, en ese safari que me tocó hacer 2 veces, lamentablemente en una de ellas llegué tarde a ver a mi mamá. Inclusive pedí luego de eso volver por Salto Grande como un permiso especial, y la verdad que el consulado argentino eran tantos los requisitos que era inviable acceder a una solicitud de esas, y además me dijeron que al yo no tener riesgo de vida, por más que haya perdido a mi mamá y haya viajado exclusivamente a enterrarla, a despedirla, no me permitían el regreso a Concordia, donde dejé mis 2 hijos argentinos, quienes no pudieron acompañarme y no pudieron volver a ver a su abuela, y tampoco en ningún momento de la pandemia se reencontraron con ella.
Y así nos ha pasado en muchísimos casos. Hoy esa parte en algo mejoró, porque el viaje es solamente a través de Salto Grande. Ahora, los costos no contemplan la vida binacional de nuestro grupo y de un grupo importante de personas también que, bueno, que si bien no conforman parte del grupo, pero viven una situación similar, ya sea también en Paysandú, Colón, en Fray Ventos y Gualeguaychú. Estamos tratando de pedirles que en este momento gestionen de una manera más efectiva el cruce del tránsito vecinal. Y sabemos que las condiciones están dadas, que el requisito de la vacuna lo podemos cumplir y que si se organiza de forma eficiente, justamente les contamos que ha habido un encuentro que es una buena señal por parte de los intendentes en el día de ayer, el intendente de Salto, Álvaro Lima, perdón, no, Andrés Lima, disculpas, Andrés, Andrés, y juntamente con Francolini, que es el intendente de acá de la ciudad de Concordia. Bueno, ellos se han reunido y han manifestado públicamente la voluntad de pedir un protocolo especial. Nombraron en particular al Grupo Puente, del cual somos miembros, pero que contemple esta situación, ¿sí? Que estamos hablando de padres que tienen a su esposa e hijos en una ciudad y, bueno, necesitan sí o sí estar ahí para mantener su fuente laboral, quedarse en Salto o quedarse en Concordia, y no es viable el costo que nos están pidiendo para poder acceder a transitar a través de los dos países, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros estamos un poco esperanzados, pero también sabemos que la voluntad manifestada por los intendentes, que bueno, nos hubiera gustado que también hubiera sido un poco antes, pero antes. Lo han hecho. A nosotros nos ha costado mucho, muchísimas lágrimas a todos. Pero bueno, lo han hecho finalmente y estamos muy contentos y agradecidos. Queremos ahora que tengan el apoyo a nivel nacional, porque la cuestión de las fronteras, al fin de cuentas, lo termina firmando quien tiene el poder correspondiente a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos tratando de que se siga haciendo visible esta lucha para que estos dos intendentes que han manifestado esta voluntad de resolver nuestro problema de una manera bastante práctica, por lo que han dicho en la carta que salió publicada en el día de ayer, luego del encuentro, esa carta quedó firmada por ellos, hicieron un compromiso con nosotros, necesitamos que tengan el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto? Ya sea desde Argentina como desde Uruguay. Si bien el presidente de Uruguay en su momento recibió un petitorio, una carta de parte nuestra cuando estuvo acá inaugurando el polo tecnológico en la ciudad de Salto, dijo inclusive en ese momento que nuestro pedido era atendible, ¿no? Pero bueno, no hubo forma de que se gestionaran entre ambos gobiernos una solución para nosotros. Y bueno, ahora tenemos esperanzas de que sí se gestione, de que sí estos intendentes tengan el apoyo, ya sea del gobernador de aquí de Entre Ríos, que es el contador Gustavo Bordet, y bueno, a su vez en Uruguay también del presidente Luis Lacalle Pou, que en su momento dijo que nuestro reclamo era atendible. Bueno, hoy nos gustaría mucho... Perdón. Además, no es ninguna locura lo del tránsito vecinal fronterizo, porque hay otros ejemplos. Primero, el acuerdo que tiene firmado desde el comienzo de la pandemia Uruguay con Brasil. En la frontera de Uruguay con Brasil jamás los residentes de las ciudades fronterizas tuvieron coartada su libertad de tránsito ni su vida. Ellos pudieron seguir circulando, por ejemplo, entre Artigas y Cuaraí, porque había gente que nos decía, cuando nosotros lo comentábamos, decía, sí, pero Rivera es cruzar una calle, no se puede controlar. Pero Artigas y Cuaraí, Bella Unión con la Barra de Cuaraí, o Río Branco y no recuerdo cuál es la otra ciudad que está del otro lado en Brasil, Yaguarón creo que es. Yaguarón. Bien, esas tres ciudades, esos tres puntos fronterizos tienen puentes, tienen ríos que las unen, como decimos nosotros, no que las separan. Los puentes están hechos para unir a las personas y no para separar. Para nosotros, la vida acá en Concordia y Salto es como en cualquier ciudad grande ir de un barrio a otro, ¿tá? Ir de un barrio a otro. A mí me queda más cerca
y más fácil, o me quedaba en realidad más fácil, ir acá a Concordia, a ver, por ejemplo, en mi caso, a mi marido, que está en Concordia y desde febrero que yo no lo veo, ¿está? Que irme, no sé, a Miami, hasta los costos, uno se pone a comparar al final y te vas. Hay gente que va más fácilmente, viaja al extranjero, a otros países lejanos, que poder cruzar un puente. El pasaje que teníamos en ómnibus, en un ómnibus de línea, que había 2 empresas que cruzaban ese puente antes de la pandemia, no llegaba a 200 pesos uruguayos. Imagínense, en cambio, irme por buquebús, yo saqué un costo aproximado en plata uruguaya, irme por buquebús, a mí me salía 15.000 pesos uruguayos. Para ir la verdad que las historias que cuentan las dos tienen ribetes dramáticos realmente, porque va más allá de decisiones políticas, porque tienen temas familiares, temas emocionales, temas de familias separadas, temas de no poder ver, bueno, lo que contaba Flavia, realmente muy doloroso lo que pasó con su mamá. El tema es que con respecto a Argentina, con respecto a Brasil, lo que decía usted, Doris, es que los países fueron los que tomaron medidas distintas. O sea, Brasil no cerró su frontera, lo que sí hizo Argentina, y de esa manera, bueno, era más fácil el tránsito Uruguay-Brasil. Las ciudades binacionales Brasil, sí, Doris. Las ciudades binacionales sí. Las ciudades binacionales, bueno, porque es lo que estamos hablando. El Brasil tiene cerrada la frontera para el turismo. Las ciudades binacionales, hablamos de Rivera Libramento, hablamos de Yaguarón, etcétera. Esas ciudades binacionales, o sea, la gente de esas ciudades binacionales no tuvo el problema tan grave que sí tuvieron ustedes, por ejemplo, que bueno, tuvieron esta situación, y lo que decía usted, Doris, al principio, de que no hay nariz que aguante, porque el tema de un hisopado para allá, un hisopado para acá, un hisopado para allá, y no hay bolsillo que aguante. Yo lo escuché a usted en algún medio decir que cada ida solamente en eso tenían $200. ¿Quién puede estar pagando $200 todos los días para ir a trabajar? Porque el tema es así. Uruguay, por ejemplo, para ingresar al país te está pidiendo un PCR. Hubo un momento en que te pedía o la cuarentena y si no al 7º día otro PCR. Pero Argentina te pide un PCR previo dentro de las 72 horas para ingresar. Cuando salió el decreto en la medianoche del domingo, creo que fue, decía además que cruzabas, ponías el pie del otro lado, porque es así, es una raya, porque el puesto fronterizo está unificado, es una raya, pones el pie del otro lado y ahí te instalaron un laboratorio que te hace un test de antígenos, que eso tenía un costo de tiene un costo de $22. A los 5 días de permanecer en el territorio, te tenías que hacer otro hisopado que en Argentina cuesta $30. Y para volver a Uruguay, otro hisopado de $30. Así que te llega a resultar más o menos unos, para estar 5 días, 6, unos $200. Como nos movilizamos ese mismo día, inmediatamente salido el decreto, cambiaron y a media mañana nos llegó la noticia de que las personas que tengan el esquema completo de vacunación no van a necesitar el test de antígenos. ¿Está? Entonces, bueno, ahí ya disminuiste, $22. Con respecto a las fronteras, tenemos otros ejemplos. Argentina firmó acuerdo de tránsito vecinal fronterizo, por ejemplo, con Bolivia. La Quiaca y Villazón son 2 ciudades que están en las fronteras y tienen tránsito vecinal fronterizo ya ahora. ¿Tá? Pueden ir y venir, lo que no pueden es alejarse de determinado radio en kilómetros, que creo que son 50 kilómetros a la redonda. O sea que dentro de la propia Argentina hay otros ejemplos. No sabemos por qué a nosotros nos están dejando para el final. La verdad que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Somos muy protectores, debe ser eso. Capaz que sí. Doris y Flavia, tenemos que redondear la entrevista. Me quedan 2 preguntitas, pero les pido la mayor brevedad posible a la hora de la respuesta. Por un lado, los requisitos para ingresar a Argentina son declaración jurada, PCR negativo, esquema de vacunación completa, pero además hay cupo y con horario limitado. O sea que tampoco es cuestión de que, bueno, ahora sí podemos ir y venir como queremos. Tienen una cantidad de limitaciones que las complica. Eso es porque lo que están haciendo en este momento
es una prueba piloto que va a durar 5 días con un cupo de 350 personas diarias que pueden ingresar a Concordia por el puente para medir la capacidad de testeo que ese laboratorio que instalaron ahí tiene en cuanto al test de antígenos. Bien. Y el horario también acotado a los horarios de oficina de migraciones, aduana y no sé qué más. La otra pregunta, pero es una prueba piloto de 5 días que si resulta después la van a extender. Claro, claro. La otra pregunta, porque tanto Doris como Flavia, las dos son uruguayas, el tema es que Flavia está viviendo en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. El tema de la diferencia de precios, y de repente las dos tienen su mirada. Hay mucha gente en Salto que dicen, bueno, voy a cruzar el puente, me voy a Argentina porque hay un 55% de diferencia en los precios. O sea, indudablemente hoy los uruguayos van con dólares decir algo a la Argentina. Este momento. A ver. Lo entiendo, pero sabe una cosa, lo que yo me planteo en este momento, que es algo que, si bien no queremos decirlo, nosotros estamos hablando de un tránsito entre dos ciudades, ¿no es cierto?, entre dos países limítrofes hermanos, que en ningún momento, por ninguna diferencia cambiaria que las ha habido en la historia favorables para un país y para el otro en todos los tiempos, jamás se obstaculizó la circulación entre dos países por esa razón. No, está bien, son cosas diferentes. Con los controles, ¿sí? Porque para eso nosotros entendemos que existe un control de aduanas que tranquilamente debería estar en funcionamiento para que esas cuestiones se midieran. Y también aquellas medidas que se han tomado en las ciudades fronterizas, y lo recalcamos, como aquellos descuentos, ¿sí? en determinados insumos de la vida diaria, que benefician que la gente a costo-beneficio piense, no me vale la pena si con el descuento yo cubro eso. También está aquel detalle que tenemos que señalar, de que bueno, en todos los países sucede, en todas las fronteras ocurre, de gente que se dedica a esta cuestión. Pero eso en estos lugares es muy sabido. Se sabe quiénes son las personas que se dedican a eso y quiénes somos los que tenemos otro tipo de intereses comprobables y nos conocemos. En realidad son ciudades, si bien no son ciudades pequeñas, pero acá nos conocemos. Y es una realidad que con buenos controles se soluciona. Yo me refiero a una cuestión coyuntural, que por algo se está pensando en el comercio salteño, en tomar alguna medida de espejo para evitar, porque además el puente Salto Concordia, permítame Doris, permítame, el puente Salto Concordia no es que se pueda entrar solo a Concordia, a Entre Ríos, se puede entrar a toda la República Argentina, o sea, yo entro por Concordia, pero me puedo ir a Buenos Aires, me puedo ir a La Quiaca o a Tierra del Fuego, es decir, que es un ingreso al territorio argentino. Y hay mucha gente, porque lo sabemos, porque además conozco gente, que se va a ir a Buenos Aires en turismo de compras, pura y exclusivamente, y además a conocer, porque pueden recorrer las bellezas que tiene la Argentina con de repente poco dinero, ¿no? Me refiero a una cuestión coyuntural que además hay una conveniencia económica para los uruguayos. Sí, pero la realidad es esa. Es cíclico eso. Sí, de acuerdo, hubo un momento en que lo que sí creemos hasta un estudio de que son 2 años favorables a Uruguay y 8 cada 10 años. Nos explicaron en el centro de comercio porque fuimos a hablar con ellos acá en Salto. Y ellos lo que querían era obtener medidas favorables para que los precios fueran más competitivos. Nos explicaron eso. Mi pregunta es la siguiente. Se nos terminó el tiempo, mujeres. Bueno, muchas gracias. Es un placer hablar con ustedes, digo que la gente se va de viaje a Miami, a muchos lugares. Bueno, tal vez venga a Argentina también, pero Uruguay no puede evitar que sus ciudadanos viajen. Puede controlar las aduanas y las fronteras. Yo hablaba por evitar, pero yo, por ejemplo, digo, mirando mi bolsillo, con mi familia hago números y digo, vámonos a Argentina, que lo tenemos acá cerca, que tiene lugares divinos, podemos ir a comer muy bien, ver buenos espectáculos, hacer compras preciosas y de repente gastamos mucho menos. Coyunturalmente, desde el punto de vista turístico, hoy es una conveniencia para los uruguayos. Queremos ver qué prima, si el interés económico o el humano. Queremos saber qué va a suceder. La verdad que tenemos esperanzas de que sea el humano. Ojalá que así sea. Han sido las dos más que claras y más que amables, así que bueno, les mandamos un saludo cordial a las dos y hasta cualquier momento, porque este tema lo vamos a seguir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Todo un tema, la verdad, es todo un tema, porque lo que yo no sé si los gobernantes cuando toman las decisiones piensan o aquilatan estas situaciones, que es lo que está contando Doris y lo que cuenta Flavia, pero le pasa a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchas familias que tienen esas enormes dificultades. ¿Los gobernantes sopesan eso? ¿Lo toman en cuenta? ¿Está en la conversación de los que toman las decisiones, las consecuencias, los coletazos
que tienen este tipo de decisiones, más allá de que el paraguas es la situación sanitaria y el tema de preservarnos del COVID y todo lo demás, está bien, pero hay cuestiones humanas que perforan cualquier situación. Debe ser difícil también estar en los zapatos de los gobernantes y decir, bueno, ¿cómo hago para contemplar todo? Bueno, no sé, por algo son gobernantes. La situación está más que claramente planteada. Agradecemos mucho a las dos por esta comunicación. 11 de la mañana, 39 minutos, la pausa y ya volvemos.